esta frase porque la idea es que dudéis de todo lo que creíais saber hasta este momento, ¿no? Que lo mismo tenemos razones para la duda. Es viernes por la tarde, tenéis caras de cansados y vamos a ver si animamos esto un poco, ¿parece? ¡Bravo! No vamos a poner. Bueno, la primera cuestión que creo que teníamos que plantearnos es, cuando tengo al cliente delante, le genero esa confianza que solo los profesionales inmobiliarios de Alfa podemos crear en un cliente vendedor, y le pongo a que me firme un contrato. ¿Qué contrato jurídicamente es el que le estoy dando a firmar a mi cliente? ¿Sabéis cómo se llama? Tenéis ahí varias opciones en pantalla. Mandato. Un mandato, un encargo, puede que sea un arrendamiento de servicios, quizás sea un contrato de comisión, incluso puede que sea un contrato de agencia, también puede que ninguna de las anteriores sean ciertas, o quizás, un encargo de venta, por ejemplo. o quizás sea la opción G, que es no tengo ni idea de lo que le doy a firmar a mi cliente, jurídicamente, claro. Yo me lo he descargado de la aplicación y me han dicho que firme esto, y se lo doy a firmar. ¿Cuál creéis que es la correcta? A ver. Pero a ver, has dicho un encargo de venta, por ejemplo. He dicho, sí, pero... Ay, eso es un encargo de venta, pero os tengo que decir una cosa. Los contratos no son lo que los llamemos, sino lo que del contenido del contrato se desprende. Por ejemplo, yo por mucho que llame un contrato de arrendamiento, contrato de permuta, contrato de compraventa, luego leyendo el contrato, pues será un contrato de arrendamiento, ¿no? Por tanto, si yo al documento que le pongo a firmar a mi cliente le llamo mandato, puede ser que no sea un mandato, puede ser que sea otra cosa. Si le llamo un encargo, puede ser que sea otra cosa. ¿Qué le dais a firmar a vuestros clientes jurídicamente? ¿Hay aquí alguien que lleve más de 10 años trabajando en esto? Sí. ¿No lo sabemos? Hombre, si es un encargo. Estoy diciendo jurídicamente. Estoy diciendo jurídicamente. Contrato de agencia. Pues fijaros, técnicamente tiene un nombre feísimo y no aparece ahí, era la trampa que os quería hacer. Vale. Se llama contrato de corretaje inmobiliario o contrato de mediación inmobiliaria, y vienen todas esas opciones porque es un contrato sustantivo en sí mismo que presenta una serie de características que son las que vamos a ver esta tarde por encima, pero que en el fondo es un contrato que presenta alguna de las características de todas estas figuras, ¿de acuerdo? Es decir, no es ninguno de estos, se parece, y lo que dais a firmar a vuestro cliente, con independencia de lo que lo titulemos el documento, mandato de venta, encargo de venta, o lo que sea, es un contrato de corretaje inmobiliario. ¿Y sabéis por qué? Porque vosotros sois corredores. Participáis de la misma naturaleza que los corredores de seguros, que los corredores de bolsa. ¿Cuál es vuestra actividad principal? Es mediar, ¿verdad? Sí, es mediar. Es conseguir que dos personas lleguen a un acuerdo del que nosotros no somos parte. ¿Qué hace un corredor de seguros? Provoca un contrato de seguros ¿entre quién? La aseguradora y el asegurado. Y el corredor de bolsa, entre quien quiere vender acciones y quien quiere comprar acciones. Y vosotros, entre quien quiere vender, comprar y quien quiere arrendar. ¿De acuerdo? Bien, como todas las figuras jurídicas, pues tiene unas características que son las que van a determinar su régimen. Se dice que es un contrato atípico. ¿Por qué? Porque fijaros, no existe una norma legal donde venga regulado este contrato. Yo si quiero saber cómo se regulan arrendamientos urbanos, ¿dónde me voy? A la ley de arrendamientos urbanos. La compraventa al Código Civil, la permuta al Código Civil, el contrato de agencia a la ley de agencias. Sin embargo, si quiero saber cómo se regula el contrato que firmáis con vuestro cliente, no hay ninguna norma que lo contemple. Es un contrato, por eso se dice que es atípico. Entonces, para saber cómo son las características de este contrato, tengo que estar a cómo los jueces han ido resolviendo cuestiones relativas a la actividad que vosotros prestáis. ¿Vale? Se dice también que pertenece al grupo Faculty Des, esto es que vosotros tenéis que hacer algo para que os den. ¿Qué tenéis que hacer? Mediar, ¿eh? Y si se consigue el objetivo, pues os retribuirán, ¿vale? Consensual, se perfecciona por el mero consentimiento. ¿Valen los encargos verbales? Sí. Sí, ¿por qué? Porque basta con que dos personas lleguen a un acuerdo. No existe un requisito de forma en ese aspecto. Te hago una aclaración aquí, en el punto de
Pone, la relación contractual es de resultado. Es decir, si no hay resultado, no hay percepción. Si no hay resultado, no se devengan los honorarios. Eso lo digo porque hay gente que dice, es que fíjate todo lo que he hecho yo y ahora al final no me paga. Nada. Es parte del encanto de Forma parte del juego del mediador. Era por aclarar. Precisamente porque es de resultado, cobramos las cantidades que cobramos. Porque vamos a riesgo, ¿no? De alguna manera. Bueno, se dice que es oneroso. Esto os va a encantar. Vosotros no podéis trabajar gratis. Precisamente porque una de las características del contrato es que es oneroso. Estamos en una actividad profesional, por tanto, aunque tengamos un encargo verbal, nunca nos va a poder decir nuestro cliente, no, es que me dijiste que me ibas a vender el inmueble gratuitamente. No, no es compatible con la naturaleza jurídica del contrato. Vosotros tenéis que cobrar siempre, precisamente porque tiene esa característica, ¿vale? Y se dice que es un contrato de colaboración y gestión de intereses ajenos. Esto es lo más importante. Digamos que es la categoría donde se encuadra este tipo de contratos, las especies de estos contratos. Significa que solo tiene sentido que vosotros despleguéis vuestra labor como mediadores, como agentes inmobiliarios, si el cliente tiene interés en vender su inmueble, por ejemplo. Si el cliente deja de tener interés en vender su inmueble, ¿sabéis lo que sucede? Que os puede revocar el encargo. Y os puede revocar el encargo lícitamente, precisamente porque tiene el contrato esta característica, ¿vale? Eso dices que no está regulado en ningún sitio. No está regulado en una norma, pero los jueces, la jurisprudencia, a la hora de describir jurídicamente las características de la relación contractual que vincula a un agente inmobiliario con sus clientes, han ido perfilando todas estas notas que son las propias del contrato de mediación o corretaje inmobiliario, ¿vale? Dime. ¿Se puede revocar el contrato de exclusiva? Así. Ahora, esta es la parte interesante. Estamos con la parte de rollo, Bueno, se dice que es un contrato principal y puro porque, aunque se parece a otros contratos como el mandato, la agencia, el arrendamiento de servicios, es un contrato que tiene sustantividad propia, ¿vale? Bilateral y sinagmático, genera obligaciones para las dos partes. ¿Cuál es la obligación principal del agente inmobiliario? ¿Vender? ¿Qué creéis? Promocionar. No es una actividad de resultados, aunque nuestros honorarios sí dependan del resultado, nuestra obligación principal no es obtener el resultado, porque si no vendiésemos estaríamos incumpliendo el contrato. Nuestra obligación principal es desplegar una actividad tendente a conseguir que se pueda vender el inmueble, ¿vale? ¿Y la obligación principal del cliente cuál es? Pagarnos. Está bueno. Habéis puesto todos una cara que os habéis quedado, Bien, bueno, se dice que produce efectos prodrómicos. Esta es la típica palabra rara que tenemos que meter en toda la presentación, que significa que, bueno, que viene a ser como la antesala de otros, se utiliza mucho en ciencias de la salud, de otros contratos en este caso, ¿de acuerdo? Y vamos con lo interesante. Mirad, el encargo de venta, digamos que es como la base de una pizza, el contrato de mediación. Entonces vosotros sabéis que en virtud de los ingredientes que yo incorpore a la pizza va a recibir un nombre u otro, pepperoni, margarita, lo que sea, ¿no? Bien, pues en virtud de determinadas cláusulas que introduzcamos en el contrato de mediación inmobiliaria, le vamos a dar nombres distintos, pero nunca va a dejar de ser el ¿qué? Un contrato de mediación inmobiliaria. Aunque tengamos distintos tipos de pizzas, nunca dejan de ser pizzas, ¿no? Bien, pues una de esas cláusulas especiales es lo que llamamos el pacto de exclusiva. ¿Y qué es el pacto de exclusiva? ¿Qué consiste una exclusiva? Que únicamente lo trabaja esa agencia. ¿Que solo trabaja esa agencia? Vale, eso es desde la perspectiva un poco de la agencia, pero desde la perspectiva del cliente, ¿qué supone una exclusiva? No, mirad, supone lo siguiente. Supone que si durante ese periodo de tiempo tú vendes el inmueble, yo te voy a pagar. Supone que si durante ese periodo de tiempo otro vende el inmueble, yo te voy a pagar. Y supone que si yo vendo el inmueble, también te tengo que pagar. ¿Estáis conmigo de acuerdo en eso? Sí. Luego la exclusiva, ¿por qué interesa al profesional inmobiliario?
Va por siempre. Para cobrar. Siempre compra. Claro. Y al cliente, ¿a cambio de qué nos puede dar una exclusiva? ¿Por qué creéis? Bueno, a cambio precisamente De de servicios. determinados compromisos de Una servicios certeza de que adicionales, etcétera, etcétera. Luego veremos hasta qué punto esto es válido. Os digo esto, de por qué, hasta qué punto esto es válido, porque hay jueces que consideran que el pacto de exclusiva es radicalmente nulo, porque consideran que es abusivo. Entre otras cosas, porque yo no puedo penalizar a un propietario que vende su casa. Tiene sentido que si se aprovecha de mí, yo pueda cobrar, pero lo que no tiene ningún sentido es que si no se aprovecha de mí, por ejemplo, vende ese inmueble a un compañero del trabajo donde no ha tenido ninguna incidencia en la labor de la agencia, yo le tenga que pagar. Y eso es lo que vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Otro ingrediente, otra cláusula que podemos introducir en los encargos de venta es la facultad de representación. ¿Habéis oído que hay ahora agencias que dicen no, yo represento al cliente, yo no intermedio? ¿No lo habéis oído? Bien, eso es una... Me están grabando, pero habrá que cortarlo. Una auténtica chorrada. Porque realmente solo representamos a alguien en la medida en que lo que yo haga le va a afectar a quien represento. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos en una nota de encargo del pacto de representación, es que yo voy a poder hacer determinadas cosas que van a poder vincular al cliente, como que recibir cantidades y a lo mejor firmar contratos preparatorios como pueden ser los contratos de arras. ¿Vale? Bien, otra cláusula especial es que se puede acordar que el inmueble que yo estoy comercializando lo puedan comercializar terceros. O por ejemplo que el inmueble en su caso también pueda venderlo directamente el propietario, sin ningún tipo de penalización. Lo que os quiero decir en definitiva, que el pacto de exclusiva, aunque se introduzca en un encargo de venta, no deja de ser ese documento, ese contrato, un encargo de venta. No existe diferencia entre exclusiva y encargo. La diferencia realmente, la única diferencia jurídicamente es el pacto. Por tanto, vamos a poder revocar los contratos en los mismos supuestos y el cliente va a tener los mismos derechos en uno que en otro. Lo único que en la exclusiva se van a limitar esos derechos. Y lo que vamos a ver esta tarde es hasta qué punto podemos limitar los derechos del cliente sin que sea abusivo y por tanto nulo. Es decir, se entienda que el pacto de exclusiva ese no está inserto en el contrato. ¿Vale? ¿Quiénes de aquí trabajáis con exclusiva? Yo lo hacía. Bueno, eso creéis. Bueno, mirad, esta mañana ha salido el tema y es una circunstancia que tenemos, lo ha dicho Jesús. La normativa probablemente que más incidencia tiene en la actividad de intermediación inmobiliaria, sobre todo en su relación con el cliente, es la normativa de consumo. ¿Qué porcentaje de clientes consideráis que tienen la condición de consumidor de una agencia inmobiliaria? ¿Qué es un consumidor? Todos. Pues todos al 100%. Todos. Es alguien que te contrata un servicio ajeno a lo que es su actividad profesional. Si yo soy una empresa que se dedica a comprar inmuebles, eso no es una relación de consumo, ¿de acuerdo? Incluso si te encargo, por ejemplo, para que me busques un local, porque quiero montar un restaurante, que es mi negocio la restauración, eso tampoco sería una relación de consumo. Pero en el 98% de nuestros casos, nuestros clientes es alguien que busca comprar o vender su casa, que es distinto de su actividad profesional. Luego, entonces a nuestros clientes se les va a aplicar la normativa de consumo. La normativa de consumo es una normativa que solo tiene una finalidad, que es proteger al cliente. El Código Civil, antes hemos visto las características civiles del contrato, es del siglo XIX y parte de una concepción liberal. Significa que las personas pueden llegar a acuerdos libremente entre ellas porque son iguales. Sin embargo, la normativa de consumo, que es una normativa que surge después de la Segunda Guerra Mundial, parte de una presunción distinta. Y es que los consumidores y las empresas parten de una situación de desigualdad y que para que lleguen a acuerdos válidos hay que dotar de derecho a los consumidores para que se igualen a las empresas. Claro, esto es teoría, porque estaréis conmigo que no es lo mismo nuestro negocio, por ejemplo, que el Corte Inglés, o que una entidad financiera, o que una entidad aseguradora. Y sin embargo, a nuestros clientes, cuando proceda, se le va a aplicar el mismo régimen jurídico de protección. ¿Vale? Bien, fijaros,
Cuando hablamos de exclusiva, técnicamente ahora se distinguen exclusivas de 2 grados. El primer grado siempre es válida y es cuando yo llego a un acuerdo con el cliente en virtud del cual adquiere el compromiso de que voy a ser la única agencia inmobiliaria que va a comercializar su inmueble. De tal manera que si lo comercializa otra agencia inmobiliaria, si yo pongo que para el supuesto de que venda el inmueble a través de otra agencia inmobiliaria me tiene que pagar la cantidad X como vulneración de exclusiva, eso siempre se va a considerar válido. Ahí no vamos a estar nunca hablando de supuestos de posibles cláusulas abusivas, ¿vale? ¿Cuándo hablamos, por tanto, de que una exclusiva puede ser abusiva? Cuando hablamos de lo que se llama el segundo grado, y es cuando yo limito la facultad directa del propietario de vender su casa. Cuando digo limito la facultad directa del propietario de vender su casa, significa que le voy a penalizar con el abono de una cantidad en el supuesto de que él directamente proceda a la venta de su casa. Eso es lo que consideramos que puede ser abusivo y por tanto nulo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis esa cláusula puesta en vuestros contratos? Que si el cliente vende su casa abonará el 100%, el 50% de su honorario, ¿qué ponéis? 50. Pues cualquier cantidad podría considerarse que ese pacto es abusivo y por tanto nulo. ¿Vale? Fijaros, tenemos un artículo, que es el artículo 85 del Real Decreto Legislativo que regula la normativa en materia de consumidores y usuarios, que nos dice en su apartado 6 que se consideran abusivas las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionalmente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. Y es que en esto consiste una exclusiva, en una sanción, en una penalización al cliente, ¿no? Le sancionamos por vender su casa. ¿O por qué le cobráis al cliente el 50%? Pues sí, con todas las gestiones. Entonces ahí no estaríamos hablando de penalización, estaríamos hablando de Servicios, ¿no? contraprestación. Esa es una clave para hacer válida la exclusiva. Sustituir el concepto penalización por el concepto contraprestación. Pero claro, ojo, esto es como hablábamos también esta mañana de la relación laboral. No basta con tener un contrato de autónomos, tenemos que irnos a lo real, a lo material. Tenemos que, los servicios que le damos en contraprestación tienen que tener un fundamento real, no pueden ser meramente nominales o formales. Yo no puedo decirle, me comprometo a ser bueno contigo, a llamarte periódicamente, a mantenerte informado, a ser diligente, que son cosas que van de suyo. Le tengo que dar un contenido real, ¿vale? Bien, para saber si nuestra cláusula es abusiva o no, en todos los contratos, no solamente en el de intermediación inmobiliaria, se hace lo que se llama el doble control de transparencia. El primer control es un control formal. ¿En qué consiste? Tenemos que verificar que en nuestros contratos no está oculta la exclusiva. O no sustituimos el término exclusiva por términos como compromiso, cariño, amor, confianza, ¿vale? Si yo tengo un documento que no aparece la palabra exclusiva, ¿qué es lo que estoy tratando? De camuflarla, encubrirla. Eso, por ejemplo, no pasaría el control formal de transparencia. Automáticamente no habría ni que analizar si es desproporcionado o no el régimen jurídico. ¿Habéis comprobado que en vuestros contratos que decís que son de exclusiva aparece la palabra exclusiva? Sí, varias veces. Varias veces, ¿no? Y además aparece resaltada en negrita. Arriba como título. Como 5 veces en el título. No, en el título pone contrato de exclusiva. Contrato de exclusiva. O nota de encargo, o sea... Nota de encargo en exclusiva. No, si es nota de encargo, es nota de encargo. Si es contrato Porque tú de exclusiva, diferencias entre nota de encargo y exclusiva. Pero te acabo de decir que no puedes diferenciar. Te estoy diciendo que es lo mismo, jurídicamente. La única diferencia es el título y que una lleva un pacto de exclusiva y otro no, pero jurídicamente estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Bien, si viene en el título, evidentemente mucho mejor que si no viene, pero lo interesante es que dentro del contenido del contrato aparezca también, y aparezca resaltado en negrita, por ejemplo, o subrayado. Y además, ¿sabéis lo que también es muy interesante? Que no aparezca insertado
entre cláusulas o en un párrafo muy amplio, sino que aparezca realmente diferenciado, de tal manera, destacado, o que pueda un consumidor normal, leyendo el contrato, apreciar qué compromiso está asumiendo con nosotros, porque si no, no pasaría el control formal de transparencia. ¿Vale? Bien. La otra cuestión, bueno, si pasa el control formal, es decir, vemos que aparece la palabra exclusiva, que aparece identificado, no aparece camuflado, todavía no estamos salvadas de que esa cláusula la consideren abusiva. Tendríamos que irnos al segundo control, de la abusividad, el material. Y ahí lo fundamental es ver qué le estamos dando al cliente materialmente a cambio de la exclusiva. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre la comercialización de un inmueble en abierto y en exclusiva? ¿Qué hacéis distinto realmente? No puede ser. La exclusiva es, la publicitáis en Idealista, en pisos.com y en Fotocasa, ¿no? Y el resto no. Y la exclusiva es la que ponéis en el escaparate, el resto no. ¿Hay diferencias o no? Para entrar en la MLS la exclusiva. Pero es Bueno. una política de MLS, pero no por Luego hablamos del supuesto de la MLS que puede... ¿Cómo trabajas el inmueble de una manera que no te la trabajas? La cuestión es que también se puede haber MLS que no trabajen en exclusiva. Y a mí nada me impide colaborar con una inmobiliaria con captaciones que no tengan exclusiva. De hecho, se hacen operaciones, Alfa es una MLS, señor. por ejemplo. Entonces, no, pero fijaros porque el control material es el importante. Bueno, el formal es la antesala. Pero lo habéis reconocido vosotros mismos. Si no damos una diferencia entre lo que es la exclusiva y lo que no es una exclusiva, no pasaríamos este segundo control. Y por tanto, sería una cláusula abusiva. No habría justificación material de ese pacto o ese compromiso que asume el cliente con nosotros. ¿Veis? Antes ha dado tú la pista por donde podemos hacerlo esto mucho mejor. Y es posibilitar abiertamente que el cliente pueda vender su casa y en contraprestación a ello, comprometernos a realizar unas gestiones para ello y que nos las contrate desde el inicio. Gestiones como negocio, lo que teníamos en el particular de mi casa. Yo si quiere negocio con el comprador, yo si quiere organizo la firma en notaría, yo si quiere le puedo hacer un cálculo de los gastos que le puede implicar a usted fiscalmente esta operación, ¿vale? Pero eso no basta con que se lo diga verbalmente, eso me tengo que comprometer a ello y me tengo que comprometer por escrito. Eso sí justificaría, por ejemplo, materialmente el pacto de exclusiva. Y además que fuera el 50% sería ideal, porque tampoco puedo pretender cobrar lo mismo en un supuesto que en otro. Parece incluso razonable que habiendo no localizado el cliente, pero prestándole el 50% de los servicios, tenga la opción de cobrar el 50%. En ese caso siempre les digo que consideraría un agente colaborador. Bueno, sí, pero eso es un argumento casi de captación para el cliente para que nos suscriba ese compromiso, ¿no? Pero yo estoy hablando desde la perspectiva jurídica, porque al final yo tengo que hablar de mi libro. Entonces, pero bueno, coincido contigo. Por el hecho de poner a disposición del cliente esos servicios, se demanden o no se demanden, Claro. tengo derecho a la Claro, persona. y tiene una justificación también desde el punto de vista técnica. Digamos que el cliente, cuando me firma el pacto de exclusiva con un contenido real de exclusiva, yo ya asumo esa obligación. Que el cliente me lo demande o no va a depender de él, pero el hecho de que yo tenga que estar en predisposición de prestárselos si él me los demanda, a mí como empresa ya me implica unos costes estructurales que tengo que asumir durante toda la vigencia del contrato. Yo voy a tener que estar con mi establecimiento por si quiere acudir, voy a tener que tener a disposición recursos materiales y humanos por si quiere que le preste el servicio, etcétera, etcétera. Luego eso tiene una justificación, si os dais cuenta, real, una justificación material. Eso de servicio tendría que ir por escrito. Lo ideal es que fuese por escrito, porque si no va por escrito en un supuesto de problema, ¿cómo acredito yo que pues me he comprometido a ello formalmente? Que ya es una cuestión de carácter formal, si os dais cuenta. Esa es una opción, ¿eh?
La otra opción puede ser vincular la exclusiva realmente a servicios exclusivos. Por ejemplo, a mí hay un servicio que me gusta mucho y es el compromiso con el cliente de, mire, mientras comercialice su inmueble, no voy a comercializar más de 5 propiedades. ¿Por qué? Porque precisamente lo que quiero dar a su propiedad es un tratamiento exclusivo. Evidentemente, eso por escrito. Eso lo podéis hacer porque como ahora es muy difícil captar. Esa es una opción, a lo mejor también puedo comprometerme a determinadas acciones, si lo de la puesta a disposición de servicios y tal no es lo vuestro, pero si os gusta el marketing o tenéis determinados reportajes fotográficos o determinado posicionamiento, determinado tratamiento marketingiano, si queréis, del producto, es decir, que tenéis infinidad de El opciones, virtual, el home staging, por ejemplo, todo. Pero eso tiene que ser real, porque en la medida en que no sea real y en la medida en que no exista diferencia en una captación en exclusiva y en una captación en abierto, y la única diferencia precisamente sea la cláusula, pero el servicio sea el mismo, no hay diferencia. Por eso se considera que es abusivo. ¿Vale? Bueno, me he ido tan rápido que esto lo hemos hecho. ¿No hay ninguna duda? sí. Bueno, más cosas. Sí, dime, Jesús. ¿Se podría considerar el 50% de los honorarios desproporcionados por esa puesta a disposición del servicio? Pues depende de los servicios. Hay jueces que podrían decir, oiga, que usted pretenda cobrar, imagínate, 12.000, una comisión de 24.000, vas al 50%, 12.000 euros por Poner a disposición. poner a disposición o coordinar con notaría. Ahí también se trata un poco de justificar realmente toda esa actividad que vamos a desplegar, ¿de acuerdo? No se trata en sí mismo solamente de la actividad de ir a notaría, porque yo también tengo una cualificación profesional que se valora, y eso es algo que valoro yo, y ahí ningún juez puede considerar si es mucho o es poco, porque vivimos en un régimen de libre mercado, ¿de acuerdo? Pero digamos que sí tienen que ser servicios desde un punto de vista material que tengan ese valor, que no sean meramente nominales, ¿eh? Pero que una persona libremente, por su voluntad, haya afirmado que acepta eso, ¿cómo Claro, luego? pero es que eso es lo que he explicado antes. Precisamente porque se parte de esa desventaja, nos aplica el principio de autonomía privada de 1255. Gente libre igual, pues llega a acuerdos libres igual, no hay ningún tipo de problema. Como es un consumidor, te dice la norma. Ese acuerdo, aunque lo haya firmado, tenemos que ver si responde tal. Esto es exactamente igual que las cláusulas suelo y las preferentes. Fijaros las cláusulas suelo. En una hipoteca, ante un señor notario, que le lee las condiciones generales de contratación y las están anulando. ¿Por qué? Porque consideran que son abusivas. Si se puede anular una cláusula suelo con toda esa documentación previa, información precontractual, etcétera, etcétera, ¿cómo creéis que no se puede anular una exclusiva donde hago lo mismo que si no fuese la captación en exclusiva? En Valladolid, Consumo ha metido multas de 3.000 euros de contratos por cláusulas abusivas. Lo sé, porque además las estoy yo llevando. Sí. Y Jesús le pasa. Están metiendo cláusulas abusivas por dos cuestiones. Una por el pacto de exclusiva y otra era por un pacto que dice: si el cliente acabase adquiriendo el inmueble aún después de expirado el contrato, vendrá obligado al pago de los honorarios. Y eso, al no poner un plazo, consideran que también es abusivo, ¿de acuerdo? Pero sí, las están poniendo y son de 2.995, pero si pagas sin quejarte te hacen un descuento del 40%, no todo va a ser negativo. Quiere decir que si tienes 10 exclusivas son 10 por 2.995. No, ahora mismo lo que te piden no va por inmueble, va por tu modelo de contrato. Claro, el problema también depende a veces de la cartera de inmuebles que tengas y de la reincidencia, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista jurídico, nuestros contratos son contratos de adhesión, de condiciones generales de contratación. En Alfa, ¿qué hacemos para que no se nos aplique la ley de condiciones generales de contratación con rigurosidad? Pues si os dais cuenta, nosotros ponemos puntos suspensivos sobre los elementos esenciales del contrato, como son el precio de venta al público, la duración, los honorarios. ¿Por qué? Porque al menos formalmente generamos la apariencia
de que con respecto a los elementos esenciales del contrato ha habido una negociación con el cliente, de tal manera que podemos eludir que le hayamos realmente al cliente impuesto las condiciones. Vosotros tendréis captaciones al 4, otras las tendréis al 5, tal, pero hay redes, que es un poco lo que pasa con Valladolid, que está todo impreso. Entonces el cliente no tiene la posibilidad de negociar ninguna condición, se tiene que adherir. Entonces es mucho más riguroso, ¿vale? Bien, otra cuestión importante, mirad, el cliente os puede en cualquier momento rescindir el encargo, en cualquier momento, pero en función de si hay una causa que habilite la rescisión o no, pues las consecuencias jurídicas serán distintas en cada supuesto. Causas que habilitan al cliente a rescindir lícitamente el contrato sin que tenga que abonar absolutamente nada. Se llaman causas justas. A mí hay una que me encanta, que es la pérdida de confianza en el asesor. Claro, esto de la pérdida de confianza estaréis conmigo que es muy genérico, pero es que a veces se lo ponemos también muy fácil para que la pierda, ¿no? Supuesto práctico, mirad. El propietario quiere venderla en 450.000. Yo sé que su inmueble vale 390. Súper inflado. Pero no quiero discutir con el propietario. Quiero la captación. Ya en un mes le llamo y empezamos a bajar el precio, por ejemplo. El caso de todos tenemos un primo abogado tal, y entonces el cliente propietario, firmamos el encargo y al mes llama a la inmobiliaria. Oye, Manolo, que si quieres vender el inmueble tienes que bajarlo 30.000 euros. Si hemos firmado hace un mes o 15 días y me decís que lo podría vender por 450 y ahora me estás diciendo que lo tengo que vender por 410, ¿creéis que eso puede ser una razón de pérdida de confianza? Pues eso le habilitaría a rescindir el encargo. Eso sería una razón justa, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que sucede en la práctica, las famosas ofertas. Solo le paso las ofertas, que si la primera en el tiempo, que si... ¿Quién vende? El propietario, ¿no? ¿Quién toma la decisión? El propietario. Luego, imaginemos que tenemos dos ofertas. ¿Le tengo que pasar las dos al propietario? Sí. Por ejemplo, yo soy del Atleti. Mala semana para los del Atleti. Bueno, yo nunca le vendería mi casa a uno del Madrid. Y ahora tampoco a uno de la Juve. Para mí el precio pues no es determinante. No, es broma. Si el precio es bueno, sí se la vende. ¿Ves? Es el cliente el que tiene. O sea, esa privación de la capacidad de elección del cliente también puede suponer una pérdida de confianza en definitiva. Hay algunas agencias que ponen en letra pequeña pues penalizaciones, tal y cual, tal. En teoría, pues falta de confianza o por un contrato abusivo podrías... Claro. Pero ¿eso lo tiene que determinar el juez? ¿O como...? Mirad, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia, la gente cuando nos firma algo, el 80-90% lo cumple. Aunque sea abusivo. Ha asumido, es algo psicológico, asumo contigo un compromiso que voy a cumplir. ¿Hay un 10% de gente que no lo cumple? Pero es residual. Eso, mi negocio no se basa en ese 10%. Ese 10% es mi negocio, ¿vale? Yo vivo de ese 10% que a nosotros nos cumple. La gente asustada, claro, firmando con otras marcas, que después dices que me penalizan con 7.000 euros. Claro. ¿Eso cómo se puede...? Eso son cláusulas intimidatorias y son cláusulas que solo un juez puede declarar abusivas. Porque fijaros, jurídicamente, el acuerdo que tú y yo lleguemos tiene el valor de ley. Es una ley. Por tanto, aunque estés en desigualdad, pero esa desigualdad la tiene que acreditar y la tiene que, en este caso, determinar un órgano judicial. Entonces, hay inmobiliarias que se basan en esas prácticas intimidatorias de amarre del cliente que suponen, en definitiva, un perjuicio ¿para quién? Para todos. Porque generan una imagen del sector súper negativa y hay gente que no vuelve a querer tener una experiencia con una agencia inmobiliaria tal. Eso es lo que se llama competencia desleal. ¿Sabéis lo que teníamos que hacer frente a esas inmobiliarias?
un sindicato de denunciar. Pero eso No, matarlos no, porque... ¿Eh? Cada vez hay más. Bueno, seamos algo positivo. Digamos que... Una Red Piso que está en todas partes y utiliza esas técnicas. Bueno, Red Piso, por ejemplo, les anulan esas cláusulas con muchísima habitualidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Que firman esos contratos, la mayoría de sus clientes los cumplen voluntariamente, aunque consideren que es abusivo y tal. Pero también sucede esto con las cláusulas suelo y con las preferentes. La cuestión es que los primeros interesados en anunciar, esto ya parezco aquí algo bíblico, ¿no? En anunciarla, que eso es abusivo, seríamos nosotros. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, es que fíjate lo que hace, y encima acabamos haciéndolo, si no igual, muy parecido. Luego tenemos lo que nos merecemos. En eso coincido con Jesús, pero vamos a ser positivos que es viernes, Dime. Te iba a decir, como antes has dicho, que en Valladolid Consumo sanciona por una cláusula abusiva desde 1995, sugerencia, si tenemos un cliente que tiene un contrato en exclusiva y consideramos que es abusivo, a lo mejor plantearle que tiene que esperar a que el juez rescinda ese contrato y lo considera abusivo, de yo no quiero lío, pero sí le puede decir a la inmobiliaria, mira, o anulamos el contrato o te denuncio por cláusula abusiva ante consumo. Eso sucede, claro. De hecho es igual que protección de datos o cuando recibes cantidades por importe metálico voluntariamente, no obstante, insisto, aquí es una cuestión psicológica. Si el cliente te ha firmado eso y la operación es normal, el cliente nunca te va a poner en esa... Es un porcentaje muy marginal de clientes que te pueden llegar a poner en esa situación. Lo que sucede es que yo creo que teníamos nosotros, en vez de esperar a ver si el cliente me pone o no en esa situación, tendríamos que llevar nosotros la iniciativa y que viese el cliente que no se le puede poner en esa situación y que yo no se le pongo, que se lo pone ese, y ese, y ese, pero yo no. Y esa es la diferencia. Dime. Si decimos que es un juez el que determina si es abusivo el contrato, entonces ¿por qué sanciona consumo? Porque consumo, primero, porque consumo tiene la misión de garantizar los derechos de los consumidores, pero a veces se equivocan. Entonces, cuando terminemos todo este expediente, que dirá que nos la vamos a comer la sanción, pero además tienes que pagar, pues luego tenemos que ir a lo contencioso administrativo, que son los jueces, donde nos darán la razón. Y en los casos de los que estoy hablando nos van a dar la razón, porque si hay un fondo de material que no ha entrado a analizar consumo. ¿Qué sucede con consumo? Consumo ha hecho en Valladolid en torno a 180 inspecciones. ¿Sabes cuántas hemos recurrido? 12. El resto que ha hecho consumo ha pagado el inmobiliario. Luego ahí pues multiplica 5.000 o 3.000 en función de las cláusulas por 100 y pico. La plan de recaudatorio, que también tiene su finalidad. Una pregunta. Yo he tenido un caso de una señora que firmó una exclusiva y pasado una semana me dice que tiene un familiar que se dedica a la inmobiliaria, que al final quiere dejarlo conmigo, pues se lo va a dar a él, porque como es su familiar y eso. Yo le digo, pero hace una semana usted firmó un contrato conmigo, el familiar ya sería inmobiliario y tal. Y dice, bueno, yo no me discute con usted da esto de bajar. Digo, bueno, yo tampoco quiero discutir con usted, además empezamos mal, no me gustaría trabajar de esa forma. Dice ella, lo tengo clarísimo, puedes venir como quieras, no le voy a abrir la puerta. O sea, no te doy de baja el contrato, pero no te hagas nada. Ya está. Hay que hacer nada. Ahí lo que tienes que hacer es revocar tú el encargo. No habrás perdido mucho tiempo porque no has estado ni una semana. Entonces hay que ser inteligente y es un cliente que no merece la pena trabajar. Yo cuando me dice uno que no quiere trabajar automáticamente... Claro, es que es lo mejor. ¿Por qué? Porque está gestionando su interés. Si deja de tener el interés, te está diciendo que se puede revocar el encargo. Hay también espera, un tiempo mínimo, por ejemplo 15 días en el que puedes echar... Eso es lo que íbamos a hablar ahora de causas justas. Él está haciendo mención a un derecho que tienen los consumidores que se llama el derecho de desistimiento. ¿Sabéis en qué consiste? Consiste en que en determinados sectores, desde que firmo el contrato, en 14 días el cliente, sin ninguna razón, simplemente por su mero arbitrio, puede rescindir. ¿Existe el derecho de desistimiento en el ámbito de la intermediación inmobiliaria? ¿Qué creéis? Sí. Pues sí y no. Me explico. No hay ninguna norma sectorial
que lo diga. Pero si hay un supuesto en el que existe derecho de desistimiento, y es cuando firmamos el encargo de venta fuera de nuestro establecimiento. Porque se considera contratación fuera de establecimiento mercantil. Y entonces se aplica el derecho de desistimiento. Y fijaros lo que os voy a contar. Lo que me exige la ley en esos supuestos es que le tengo que informar por escrito del derecho de desistimiento y de cómo ejercitar ese derecho. Mandando una carta a tal dirección o a tal correo. Y si no le he informado de eso, ¿sabéis cómo me sanciona la ley? Reconociéndole al cliente un derecho de desistimiento durante 12 meses. Es decir, que en cualquier momento de la duración del contrato podría decir bye, me voy. Y no podríamos reclamarla. Pero si es que realmente en cualquier momento también puede anularlo. Sí, pero hay una diferencia importante. Imagínate que lo anula y lo vende. Lo ha anulado ilícitamente, de mala fe, la engaña, era para no pagarte la comisión. Pero si ejercita el derecho de desistimiento, imagínate que lo ejercita y lo vende. No puedes reclamar absolutamente nada. Es más, hay sentencias que dicen que el hecho de haber vendido durante ese periodo implica un desistimiento tácito. Y por tanto la agencia inmobiliaria no tiene derecho al cobro de los honorarios. Os digo esto, no, estáis poniendo unas caras que empiezan a estar preocupadas. Mira, no hay cosa más sencilla. Nuestros clientes son buenos, vamos a quedarnos con lo positivo. Son buena gente, nos pagan. Es un negocio. Es un negocio. Nuestros clientes son buena gente. Pero que sepáis que si tenemos un cliente que no sea buena gente, lo tiene súper fácil para tratar de evitar el pago de nuestros honorarios. Pero no nos podemos preocupar por la excepción, tenemos que preocuparnos por la regla general, que es que nos paguen y que las exclusivas sean válidas. ¿Vale? ¿Está incluido una cláusula diciendo de desistimiento? Podría ser, por ejemplo, otro elemento que justificase la exclusiva. El reconocimiento de un derecho que por ley no te otorga, salvo en el supuesto de que la contratación fuera del establecimiento mercantil. Lo podríamos poner por defecto en todos los encargos, podríamos poner una cláusula que diciendo que este contrato está firmado en la oficina inmobiliaria, en el establecimiento mercantil. Si no, imagínate un cliente que ejercita su derecho de desistimiento y tú dices, pues si no tienes derecho de desistimiento, no, pero es que firmamos en mi casa, es que fue puerta fría, es que la captación fue, llamaste, viste que yo estaba vendiendo el inmueble, me liaste ahí y me hiciste firmar y no me informaste que tenía este derecho. Y qué buen abogado que le ha dicho que diga eso. Eso que lo ha dicho, Qué buen abogado. Pero es muy difícil comprobar que lo ha firmado el oficial. Claro, es una cuestión de prueba. Pero ¿sabes qué pasa en materia de consumo? Que como se protege al consumidor, la carga de la prueba en ese supuesto no la tiene el consumidor, que tendría que acreditar que se firmó en mi casa o en su casa. La tiene el empresario, que tendría que acreditar que no se firmó, y eso, claro, eso es legalmente imposible, ¿vale? Por tanto, ahí se soluciona poniendo esa circunstancia en el contrato. Pero fijaros, pérdida de confianza, ejercicio de derecho de desistimiento. Imagínate que el cliente directamente no quería trabajar contigo porque quiere dárselo a otra agencia. Llega y te revoca el encargo. Es una revocación que no tiene justa causa, ¿de acuerdo? ¿Qué supone eso legalmente? El incumplimiento del contrato. ¿A qué derecho tenéis vosotros como agencia? ¿Le podéis penalizar del estilo de cláusulas? Si usted rescinde el encargo antes de tiempo, deberá pagarme los honorarios más 5 veces estos, más además trabajar para mí gratis durante 25 años. Hombre, esto acongoja, pero es nulo, ¿verdad? Por tanto, bueno, imaginemos que es un cliente informal, un cliente ideal. Bueno, pues lo único que tendréis derecho sería a reclamarle los daños y perjuicios que efectivamente os ha originado. Es decir, ¿cuánto ha costado el volcar su anuncio en Idealista? ¿Cuánto ha costado el poner su ficha en la escaparate? ¿Cuánto ha costado? Y a veces la cantidad es tan ridícula que no merece la pena ni reclamar. De hecho, muchas veces cuando vas a un juicio y vas con la exclusiva y vas pidiendo 15.000 euros, ¿sabéis lo que hace el otro abogado? Bueno, el otro abogado no lo hace, lo hago yo. Cuando defiendo a los malos, a los clientes malos. ¿Sabéis lo que hace? Pues llegas con un informe, coste.
de lo que le ha costado a la agencia. Me está pidiendo 12.600 euros. Señoría, un poco desproporcionado, ¿no? Pues está, normativa de consumo al cáncer, ¿vale? O sea, fijaros la importancia que tiene la normativa de consumo en este aspecto, ¿vale? Además, en ese contrato, juntando lo que estás diciendo, si ponemos el detalle, Lo que cuesta cada servicio. Una hoja en la misma Bien, hoja que eso, firma la exclusiva. claro, eso hay una cuestión importante, también desde el punto de vista técnico. Cuando tú clasificas todos los servicios y los cuantificas, tienes también que darle la opción al cliente a que elija. No se los puedes vender todo como un paquete, porque entonces lo único que estás haciendo es cuadrar cantidades. Y además muchas veces esos importes están desfasados. Yo he visto en informes, reportaje fotográfico, 750 euros. Factura del que le presta el servicio a 75. Bueno, lo has multiplicado por 10, lo has hecho de miedo el servicio, ¿vale? Volvemos a lo real, a lo material. Entonces, si le doy la posibilidad de este sí, este no, este sí, este no, podría tener algún sentido. Pero si le obligo a contratármelo todo en paquete, estoy haciendo lo mismo. No me sirve absolutamente para nada. Es más, desde el punto de vista técnico también presenta un problema. Pero ¿vale? De hecho, él ha sido de los pocos que ha tirado para adelante para recurrir. Dime. Mira, hace un mes o así, una persona que trabaja con nosotros ve un inmueble que le interesa para un cliente, porque vive al lado, no sé qué, habla con la propietaria y le cuenta que se lo había firmado a Redpiso hacía 2 días en 185.000 cuando ese inmueble se podía vender en 215 o 220, claro. Esta dice, mira, esto es una locura, tal, bueno, ya no puedo, pero ya no puedo, o sea, ya lo he firmado, bueno, voy yo contigo a Redpiso, soy tu prima y lo vamos a anular. Bueno, a Redpiso el responsable no estaba, no le atendía, claro. Bueno. Le dieron 40.000 largas y al final la señora ya fue y le dijo, no, es que yo ya no quiero vender el inmueble, o sea, quitarlo de toda publicación y tal, lo han quitado y ahora... ¿Y quiere vender el inmueble? Sí, lo quiere vender. Pues claro, pues es ahí donde viene el problema. Porque Claro. ahora Redpiso detectará que la causa por la que ha quitado el inmueble no es No real. se va a publicar, porque ya he comprado. Pero bueno, lo de... En ese 15, supuesto, si tiene 15 por días, ejemplo, si yo acredito que el profesional me ha dicho que el valor de mi inmueble es 180.000 y yo puedo acreditar que el valor de mi inmueble es 220.000, es otra causa de pérdida de confianza. ¿De acuerdo? es más fácil revocar. Es mucho más fácil de revocar y ahora ya sabías también lo del derecho de desistimiento. Claro, es que él estaba en ese periodo de... ¿Veis? Yo siempre lo digo, el mejor dinero que podéis invertir es en un abogado. De todo lo O en un abogado en vuestra vida. Si No es que no tengo por qué ser yo, ¿eh? Pero puede ser igual de bueno. Que por escrito la carta que se le hizo, vamos, que se la hicimos nosotros, la señora estaba cagadita porque es de Redpiso, bueno, además... Es que además, Redpiso, Tecnocasa, tiene una manera de gestión comercial muy agresiva. Mira, yo tengo muchos procedimientos contra Redpiso, de precisamente particulares. Que, por ejemplo, Redpiso, ¿sabéis que cobran honorarios a los dos? Sí, encima Y por ejemplo, los honorarios en un parte de visita, pues es una práctica que es muy fácil tirar por tierra esos honorarios. ¿Por qué? Porque aprovechando que está comercializando el inmueble para un captador, para un vendedor, pues también le tratan de sacar honorarios al... No, y se lo sacan. Te lo sacan por lo que he dicho antes, porque la gente es seria y el 90% de los clientes cuando asume un compromiso lo cumplen. Por eso funciona el mercado, porque es seguridad jurídica, es que si no esto sería la jungla. Eso es así porque parece ser que cuando ya salen de la visita es cuando les dicen lo de la comisión al comprador. Bueno, a veces que No han subido nada. Cuidado, Redpiso lo hace... Yo hablo porque yo estuve en los dos. Lo hace bien además, porque incluso la propia revista pone no incluido gastos, lo ponen muy pequeñito, pero está con un tamaño de letra que no y en cumple la la hoja de normativa. visita dice que aparte del precio Y tendrá que incrementar. Pero no sé de esta señora si lo vende ahora. Habíamos quedado que se sin iba a más. pagar. Que sí, que lo anulamos, no te preocupes. Si lo vende, ¿qué pasa? En la carta que se hizo no se puso nada de que es que no lo quería vender. Bueno, si dijo que no se quería vender, pues por ahí puede Pero tener eso esta fue parte. verbal, o sea, la carta lo que se dijo es que no se les autorizaba la venta y que no quería seguir con ellos. Bueno, pues sí ha sido mejor revocar por una causa como era la pérdida de Y a mí me han anulado un par de contratos de exclusiva, Yo no he sido, se han inventado
bueno, se han inventado, ¿no?, que existirá el artículo 1733 o algo así y que por ese motivo que no quieren continuar. Yo es que digo, bueno, si a mí como si me dice que no quiere, si no quieres seguir trabajando con nosotros... Ah, bueno, porque claro, el 1733, la revocación del mandato. Pero que no te pone... Porque el mandato se puede revocar en cualquier momento. ¿La consecuencia cuál es? Que le puedo exigir, precisamente como el consumidor, los perjuicios que me ha originado. Pero insisto, los perjuicios a veces son tan nimios que no merece la pena la reclamación. Pues ¿vale? esto igual fue, pues que estaba el cartel puesto, nuestro cartel, que a veces también hay clientes que dice lo he vendido yo, perdona, lo has vendido tú, pero con mis medios publicitarios, pues a lo mejor porque ha visto un vecino el anuncio publicado de tu piso, pero ha visto mi anuncio, Claro. o ha visto un cartel en tu ventana, pero es mi cartel. Eso es un supuesto que si, por ejemplo, tú asumes, o el cliente asume el compromiso de no comercializar directamente el inmueble y solamente lo has comercializado tú, él no ha hecho ninguna gestión realmente de comercialización y vende el inmueble a un extraño, se establece una relación de causalidad muy evidente entre la labor tuya y la venta del inmueble. Bueno, el problema es que esos supuestos son fácilmente salvables a veces. Por ejemplo, puede decir el propietario que él, con carácter previo a que lo comercializases tú, ya había realizado gestiones. Pues haberlo vendido. Puede decir que esa persona a la que ha vendido el inmueble pertenece o bien a su círculo de influencia o a alguien cercano o muy próximo a su propio círculo de influencia. Es decir, no, si te quieren dar la vuelta te la van a dar. Por eso no nos tenemos que preocupar. Es lo que quiero decir. Lo que nos tenemos que preocupar es del 80-90% que cumple para que sean más. Ya está. Pero en la práctica, volviendo a la exclusiva, firmamos pocas, pero de vez en cuando tenemos la suerte de firmar alguna. Sí. Podemos poner alguna cláusula donde cobramos el 50 o el 100, sí. Añadir alguna cláusula desde Alfa, podéis añadir un parrafito que incluimos tal servicio, le ponemos el café, lo que podemos hacer, no porque, un intento, ¿eh? Pero mira, eso ¿sabéis por qué no lo podemos hacer? Porque cada uno de esos servicios los tenéis que comprometer vosotros a nivel individual. Nosotros lo que podemos dar es el marco, pero la foto la tenéis que poner vosotros. La tenéis que hacer vosotros y la tenéis que hacer vosotros. Tú eres el que tienes que poner qué servicio le vas a dar. Lo que nosotros podemos hacer en el encargo de Alfa en exclusiva es remitirnos a unos compromisos que va a ser lo que a ti te va a permitir darle contenido a tu pacto de exclusiva y además, fíjate, te va a permitir diferenciarte de la competencia, porque probablemente acabes poniendo cosas a diferenciarte de tus competidores, pero no podemos establecer un compromiso por ti que luego tú a lo mejor no quieres cumplir o no vas a poder cumplir, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto antes, el fondo fichero por ejemplo, en materia de alquiler, o el home staging, lo que sea. Pero eso ya son cosas que tenéis que elegir, pero el marco sí. Esos puntos hay que incluirlos en esa parte. Claro, o en un anexo comercial, sí, eso lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Por tanto, como resumen, para que pasemos todos un buen fin de semana, ¿vale? Vuestras exclusivas están en vigor hasta que el cliente las revoque. Las exclusivas las puede revocar el cliente igual que puede revocar un encargo, porque ya sabemos que no hay ningún tipo de diferencia. Fijaros hasta qué punto llega, en este caso, el error conceptual, que mucha gente dice, bueno, yo como tengo una exclusiva y sé que otras agencias trabajan en abierto, yo le voy a mandar una carta a las otras agencias que trabajan en abierto diciendo que tienen que cesar en el encargo de venta porque yo tengo una exclusiva. Y eso es absurdo. El valor jurídico del contrato es exactamente el mismo con pacto de exclusiva que sin pacto de exclusiva, ¿de acuerdo? El único que puede revocar los encargos, ¿quién es? El cliente. Pero la exclusiva jerárquicamente no es superior a un encargo en abierto, es exactamente igual. Por eso se le aplica el mismo régimen, derecho de desistimiento, causas de revocación, normativa de consumo, etcétera, etcétera. Menos mal que todo eso no lo saben los... No lo saben, pero creo que este sábado en el informe semanal hay un reportaje. Dime, Jesús. Yo la verdad que creo lo contrario. Creo que por desgracia para todos... Claro, es lo que hemos hablado. De hecho, lo que hemos dicho esta mañana es que, fijaros, nuestro competidor desleal a veces creemos que es el propietario. O a veces creemos que es las empresas que se dedican a la venta de inmuebles online, ¿no? Nuestro competidor desleal realmente somos nosotros. Es la mala praxis que se hace. Claro, y porque resulta mucho más cómodo y es mucho menos exigente hacer lo que hacemos,
que hacer. Solamente el cliente inmobiliario tiene un estatuto protegido cuando acude a un profesional inmobiliario. Pero es que eso no es porque yo lo diga o porque tú lo hagas en un contrato, es que el marco legal es ese. Y el problema es que no transmitimos a nuestros clientes sus derechos. ¿Pero por qué no se los transmitimos? Porque no se los reconozco. Cuando yo empiezo a reconocer realmente a mi cliente sus derechos, se los transmitiré y entonces habrá la diferencia entre ir a una agencia inmobiliaria o ir a otro método para adquirir una vivienda. Y ese es el valor real. Todo lo demás es importante, el marketing, tal, pero la esencia, lo nuclear, realmente es eso, las garantías que vosotros, solamente vosotros, le podéis dar a un comprador de vivienda. En un plano de igualdad de propietario-comprador, a nivel particular, no entra la normativa de consumo. Eso es. Es decir, no tiene derechos. En un plano de empresa-consumidor, el cliente tiene derechos. Esos derechos es nuestro valor añadido. Totalmente. Y mientras no nos metamos eso en la cabeza, estamos compitiendo en el mismo nivel. El mismo nivel. Por eso los particulares tienen tanta cuota de mercado, porque no valoran, y el cliente es un cliente racional, es un cliente inteligente. Es decir, el cliente sabe cuál es la opción que más le interesa, ¿no? Si la opción que más le interesa fuese el profesional inmobiliario, por mucho que le digamos nosotros que somos su mejor opción, ¿creéis que el cliente es estúpido y acudiría directamente a los particulares? No. Acude a los particulares porque precisamente no ve que hay diferencias sustanciales entre una fórmula y otra. Tenemos nosotros que generar ese escalón de diferencia. El problema es que nuestro cliente no es un comprador, es el vendedor. Bueno, indirectamente, porque si al final yo genero un circuito donde los compradores acuden a mí, cuando un vendedor quiera poner su producto en venta, ¿dónde va a ir? ¿Por qué van a ir a Vistra? Porque es el canal más eficaz para la venta. Aquí estaríamos generando el canal más eficaz para la venta, porque sería el canal que elegirían los compradores, preferentemente a otros canales. Por tanto, el propietario a la hora de comercializar su inmueble tendría que acudir a nuestro canal. Esto, de hecho, es lo que pasa en el mercado estadounidense. Claro, pero hasta que lleguemos a ese punto... Pero si no empezamos nunca, no vamos a llegar. Bueno, pues no sé qué más noticias daros. ¿Alguna buena? Dime, Jesús. Todo esto nos lo podías pasar para que lo pudiéramos echar un vistazo, porque estás... Bueno, os habéis portado, vale. Lo hacemos de esa manera. A ver, una preguntita no tiene... Se lo paso a Antonio, que no tiene que ver con después de la última ley, del último decretazo de la vivienda que se ha aprobado... ¿El alquiler dices? Sí. El decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Dime. La pregunta es, con la comisión a los inquilinos, sí. ¿podemos seguir cobrando la comisión como antes? Porque hay ahí una coletilla que dice... Bueno, solo hay un supuesto... vamos a ver. Y si queréis, hablo un poquito de los alquileres y empiezo por ahí, si os parece. Sí, pero una pregunta antes. Sí. Perdón, a colación con lo de antes. Estamos hablando de que una persona nos puede revocar el tema de la exclusión, ¿no? Y con un contrato como, por ejemplo, hecho en Parvenca o en Paella también es... El régimen jurídico ahí es distinto, pero en todo caso también se tendría la condición de consumidor, ¿de acuerdo? Entonces ahí habría... No, pero la relación de consumo solo se da entre propietario y inmobiliario. Entre comprador y vendedor siempre va a haber una relación de particulares, porque son dos particulares, no son consumidores, ¿vale? Es a la hora de contratarnos a nosotros los servicios. Yo creo que Marisol se refiere, y si me equivoco me corrige Marisol, a que si una cosa es un encargo de venta y otra cosa es un contrato de prestación de servicio. Claro, son regímenes jurídicos distintos. Entonces, concretamente el servicio que tenemos nosotros de particular vende casa es un contrato de prestación de servicio, no es un encargo de venta. No nos encarga que le vendamos la casa, nos contrata unos servicios que le prestamos. Por tanto, no se puede revocar, como sí se puede revocar por estas causas el contrato, porque el régimen jurídico es distinto. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de un contrato de arrendamiento de servicios, que es un contrato típico, que se aparece regulado en el Código Civil, etcétera, etcétera. ¿Vale? El que está comercializando el inmueble es el propietario, no lo está gestionando, pero lo está comercializando. Lo de los alquileres. Las comisiones. Bueno, lo único que contempla el nuevo Real Decreto, que tenéis que saber que está pendiente de que lo convaliden por la Comisión Permanente, que lo van a convalidar, ¿de acuerdo? Pero luego puede ser que la siguiente legislatura lo vuelva a echar para atrás. Es que cuando el arrendador sea una persona
jurídica no podrá pagar honorarios del inquilino, ¿de acuerdo? Al profesional, tendrá que ser el propio arrendador. ¿Por qué? Trata de evitar el supuesto en el que el inquilino no contrata los servicios del profesional, los contrata a la persona jurídica y la persona jurídica lo que hace es repercutírselos. Lo que le está diciendo en el fondo la normativa, no podrá repercutirle esos gastos al inquilino. Con respecto al decreto que había anterior, el 21/2018, había una coletilla que decía, salvo que se haya acordado así entre el inquilino y el profesional. Pero esa coletilla, el decreto 7/2019 lo va a quitar. Por tanto, en principio, no se le pueden repercutir esos gastos. ¿Vale? Es el inquilino el que Si la propiedad es una solamente en los supuestos en el que la propiedad sea una persona jurídica, una empresa, solamente en ese supuesto. Es el inquilino el que te hace a ti un contrato para que tú le busques viviendas. Pero es un supuesto distinto. Entonces, aunque sea el propietario o una persona jurídica, yo le tengo que cobrar a quien me ha contratado. Si el inquilino acaba contratando a una persona jurídica y esa persona jurídica no vas a cobrar honorarios de él, por ejemplo, sí le podrías cobrar honorarios al inquilino, porque hay un encargo previo de servicio. Pero fijaros, esto es lo que dice la norma. Ahora tenemos que ver cómo se va aplicando y cómo se va resolviendo, porque yo realmente creo que ese acuerdo es realmente papel de mojado. En Madrid, por ejemplo, es una práctica muy común que los honorarios de la agencia los paga el inquilino. Y sin embargo también es una práctica muy común que el inquilino no te ha reconocido los honorarios porque no te ha hecho el encargo de alquiler. Sin embargo, como por uso y costumbre el inquilino sabe que lo tiene que pagar, lo paga sin decir ni mu. Pero realmente no hay un reconocimiento expreso por parte del inquilino de que te vaya a pagar. Es un uso costumbre que se va a mantener claramente cuando se trate de personas físicas, pero cuando se trate de personas jurídicas tienen esa limitación. Más bien en una parte de la ley de arrendamientos urbanos que se refiere a los gastos. La ley te permite repercutirle determinados gastos al inquilino. El IBI, gastos generales, precisamente es cuando viene ahí. Lo que te dice que no le podrás repercutir son los gastos del profesional inmobiliario. Pero eso es distinto de que ese inquilino tenga un contrato independiente suscrito con el profesional inmobiliario. Por eso te digo que puede ser papel mojado, porque sería muy fácil eludirlo. ¿Cómo? Firmando un encargo previo. Y si no, no te alquilo el inmueble. ¿Vale? Sí, también podría ser un reconocimiento previo. Pero vamos, estoy convencido de que ese supuesto también que puede equivaler en los arrendamientos en que intervengamos. A un 10 y un 15% de supuestos en que el arrendador es una persona jurídica, incluso a menos, yo creo. Fijaros. Oye, fijaros, hay una cuestión de la ley de arrendamientos urbanos que, bueno, creo que el día 27 damos un curso en Alfa, que hablaremos de esto también, ¿no? Sé que yo que vosotros no me lo perdería. Y que ha cambiado una cosa importantísima con respecto a la modificación del año 2013, la ley 4/2013, que es que ha vuelto a cambiar el principio de publicidad registral por el principio de publicidad legal. Fijaros, hasta la norma del 2018, si tú no inscribías el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, no producía efectos frente a tercero, incluso vendías el inmueble y el contrato se extinguía. Pero volvemos al régimen de la ley del 94, es decir, durante el periodo de prórroga legal, sabéis que ahora el inquilino puede unilateralmente prorrogar el contrato si el arrendador es una persona física hasta 5 y si es una persona jurídica hasta 7, y luego está la prórroga legal tácita que se amplía hasta 3 años más. Bueno, pues durante ese periodo inicial de 5 o 7 años, esa situación es oponible frente a terceros por el mero hecho de haber suscrito el contrato de arrendamiento sin necesidad de que conste en el registro de la propiedad. Eso significa que aunque el propietario venda el inmueble, va a tener el adquirente que mantener ahí el inquilino. Incluso aunque se ejecute una hipoteca, el prestamista va a tener que mantener al inquilino, porque ¿sabéis lo que hizo la norma del 2013? Era una norma pensada para los bancos. Los bancos habían hecho acopio de muchos inmuebles, entonces lo que querían era no tener problemas a la hora de venderlos y querían que la no inscripción posibilitase que la venta del inmueble extinguiese el arrendamiento. Volvemos al sistema anterior, ¿vale?
¿Y la comunicación de la renovación? También cambia en función de si eres persona física, son 2 meses. 4, ¿no? Pero 4, no, si eres persona... No, si es arrendador, 4. Si el arrendatario son... Eso, si es arrendatario, 2. Y si es el arrendador, 4. Pero ¿cuándo termina? Pero a los 5. Pero la prórroga también contempla los 4 años, No, los 4 meses. en el contrato pone 1. No, es que la prórroga pone 1 el arrendatario. Pero no sé con cuánto tiempo. A ver, sí, lo que dices, dentro del periodo de prórroga legal, el que diría de 5 a... el año siguiente, yo no como arrendador. Eso no te lo como tendría que confirmar. Yo en principio creo que no se aplica ese periodo igual que en el de la prórroga inicial, pero deja que te lo compruebe. ¿Vale? Además he hecho notar con la modificación. Hablé con Jesús y pone tal lugar engaño porque pone un mes. Pone Primero 30 habla días. de los 4, luego de los 2. Pero es porque han modificado eso y ahora no te quiero dar una conclusión, o sea, porque tendrás que mirarlo cómo está redactado, ¿vale? Perdona, ¿había alguna fórmula de si un propietario necesita vender y tiene un inquilino y está todavía en vigencia el contrato de alquiler? ¿Se le puede extinguir el contrato de alguna manera? No, eso es lo que hablábamos antes. Por necesidad propia. Por necesidad propia también ha habido una modificación. Para ejercitar la opción de la posibilidad del 9.3, simplemente transcurrido el primer año se lo tenías que comunicar. Sí. Ahora, para poder ejercitar eso, lo tienes que prever en el contrato, si no, no vas a poder hacerlo. Tiene que estar escrito y además le tienes que justificar la causa cuando vayas a ejercitarlo. Volvemos al régimen también anterior que había en la ley del 94. ¿ITP también la han eliminado? No, el ITP lo han eliminado también para los contratos de arrendamiento de larga duración, es decir, los que sean por tiempo superior a 5 años cuando es una persona física y 7 años cuando es una persona jurídica. Pues tú sabes que se paga Bueno, pues se debería de pagar, aunque no ríais del ITP, que hace 2-3 años, ¿no? Hubo una campaña de inspección. Y yo lo incluí en los contratos, que como que informaba al arrendatario de que lo tenía que pagar. Otra cuestión importante, la garantía adicional. También queda limitada. 2 mensualidades. Sí, 2 mensualidades. Uno es la fianza legal en materia y 2 máximo como garantía adicional. Mirad, el objetivo de esta norma es proteger al inquilino. ¿Por qué? Porque la norma lo que ha detectado es que con la legislación anterior se había producido una precarización del mercado del alquiler. Entonces, el derecho a una vivienda digna que contempla el artículo 47 de la Constitución tiene varias dimensiones, no solamente la del acceso, sino también la de la permanencia en la vivienda, ¿no? Entonces, lo que ha pretendido ahora esta norma es garantizar ese derecho vía permanencia, generando estabilidad en las relaciones arrendaticias. Por eso se han ampliado los plazos, se ha vuelto a reconocer el principio de legalidad frente a terceros, el 9.3 tiene que constar expresamente en el contrato, etcétera, etcétera. En cuanto a las garantías adicionales, sí. ¿Puedo poner un fiador avalista en el contrato? Se refiere a garantías adicionales en metálico. ¿En metálico? Sí, que pidas el mes de fianza y otros 2 más de... O efectivo o mediante... Ahora, nadie te impide, por ejemplo, suscribir un contrato de seguro por 6 meses o por 12 meses, o una garantía de avalista. La garantía del avalista, que pues, puede ser el padre de un inquilino o... Sí, lo que limita es que no pidas 6 meses de garantía adicional. Lo que limita la norma. Sí, que puedes. Además, yo creo que incluso a nosotros como profesionales nos interesa porque le cobramos una máxima del contrato, una mensualidad de honorarios. Tiene la mensualidad de fianza legal y ahora como máximo podrá pedir 2 meses de garantía adicional y el mes en curso, ¿no? Y el índice de referencia... Vamos, yo no sé cómo vienen a las agencias, ¿eh? ¿A qué les alquilemos? ¿Y el aval bancario? Esperar. ¿El aval bancario está limitado? No, en principio no. El índice de referencia de revisión anual. El IPC máximo durante los periodos iniciales. Sí, pero ¿habláis de otro índice? Sí, el índice de competitividad.
que puede ser inferior, pero en el supuesto de que fuese superior al IPC, el IPC haría de umbral, no podría superarlo, ¿vale? Pero se puede, te puedes Pero no es que lo hablemos nosotros, o sea, no es que Teresa y yo ya hemos tenido un mal día en la redacción, que podría ser, es que hemos transcrito lo que dice la ley de arrendamientos urbanos. No, porque también me he leído el BOES y me ha quedado, pero me refiero que tú puedes sencillamente ir directamente a... Puedes pactar directamente el IPC. El IPC, claro, eso Yo es. sí lo prefiero. Lo que- Yo lo prefiero. Pero es que no es una cuestión de lo que nosotros prefiramos, Ya, es de lo que prefieran los porque clientes sí. y sobre todo, hombre, yo creo que si la actualización, eso lo han hecho, insisto, tenéis que pensar que la finalidad no es proteger al inquilino, luego ha establecido esos dos niveles porque el índice general de competitividad, al ser inferior al IPC, ¿a quién beneficia? Pues al inquilino. Al inquilino. Es más, para que se actualice la renta, tiene que constar expresamente que se actualizarán las rentas, porque si no hay pacto de actualización de rentas, las rentas no se van a actualizar. Entonces, si me dices que se va a actualizar directamente con el IPC, estarías introduciendo una cláusula que beneficia a quién? Al arrendador. Por eso te pregunto si se puede hacer. Tienes razón. Sí. Por eso te pregunto si se puede hacer. Se puede hacer, pero recaerá sobre tu conciencia. No, me refiero que si es legal. Sí, sí, o sí, tengo sí. que poner las dos. No es legal, es legal. No tengo que poner las dos. No. Somos más Si pones el índice de general de competitividad, que es lo que está puesto en el contrato, es el índice. Lo único que también ponemos la parte de la norma que dice que no podrá sobrepasar nunca el IPC, pero el índice de tal. Si quitamos el índice general de competitividad y nos remitimos al IPC, pues será el IPC. Conforme está ahora, favorece al inquilino. Pero no solamente favorece al inquilino, en primer lugar favorece al propietario, porque hemos establecido el pacto de actualización de rentas. Lo que beneficiaría al inquilino sería que no se actualizasen las rentas. Luego, de las tres opciones, la más alta para el propietario, IPC, la mejor para el inquilino, la mejor para el inquilino, sí, que no se actualizasen las rentas, hemos cogido la del medio. Un índice. ¿Y quién es el cliente, el propietario o el inquilino? ¿Quién nos paga? Estamos hablando de justicia social, Jesús. Ya, Sí, que nos paga el inquilino, pero por el propietario te paga el inquilino. Y si luego seguimos viendo la percepción de que es el propietario. Ahí son los dos. Perdona, pero tengo. Los dos, estamos en el medio. No, ni siquiera. Ni siquiera. No. Que llevo muchos Hay que años. poner el IPC y contratar. Bueno, hemos puesto. Si no tenemos viviendas. Si no tenemos el proyecto, no podemos trabajar. Mirad. El inquilino cuando se va de la casa busca Nosotros, no viene. escuchadme, cuando intervenimos en un alquiler, yo puedo asumir distintos roles. Puedo asumir el rol de mediador, donde mi labor consiste en tratar de ponerles de acuerdo a los dos, y precisamente como soy un operador cualificado, poner sobre la mesa una opción equilibrada. Esa es la función social que desempeñamos. O puedo asumir un rol más de asesor, como puede ser un abogado, donde en función de a quién represento, le voy a recomendar la introducción de unas cláusulas u otras. Eso depende de cómo vosotros os posicionéis con respecto a vuestros clientes. Si asumís el rol de asesor del propietario, está claro las cláusulas que tenéis que poner. El 9.3, actualización con arreglo al IPC, etcétera, etcétera. Si queréis un rol más de mediador y equilibrado, el contrato que tenemos es el contrato más equilibrado de las opciones. Estamos en el medio. Oye, una cosa, si lo de hablábamos del ITP del arrendamiento. Sí. ¿Por qué tenemos que meter un pedazo de tocho así, pero así, para decir que está exento? No lo entiendo. Vamos a ver, porque lo que hemos... Bueno, yo te lo explico. Porque si pusiésemos que simplemente está exento, si es que te das cuando cuenta... no lo estaba, no lo poníamos, es lo que te quiero decir. Claro. Es que no estaba puesto en el contrato de Claro, antiguos. pero Y claro. tenías que pagarlo. Pero bueno, había documentos informativos donde al cliente se le informaba también que tenía que depositar la fianza y pagar IPC. O sea, pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, entre otras cosas. ¿Hay aquí alguien de Galicia? En nuestro modelo no estaba, yo lo puse las a dos posta. obligaciones, pero no Bueno, pues habrá sido un error mío por no mandarlo, pero tenemos documentos informativos, no me lo tengáis en cuenta. Tenemos Pero ahora documentos que está informativos. exento, tenemos Pero la cláusula, pero así. Vale, sí la he puesto yo. Pues que Pero, pero ¿por qué hemos puesto esa cláusula? Porque hemos transcrito literalmente la ley. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que esto lo tienen que ver los clientes, es que sí, tienen que leer todo eso para luego... Bueno, pues vamos a hacer una cosa, ¿sabes? Lo podemos resumir al máximo.
será de aplicación lo dispuesto en el artículo tal. Y no lo ponemos. Ya está. Y como la ley está publicada, pues se presume que todo el mundo... Pero esto que es positivo hay que ponerlo. Evidentemente, lo que pasa es que ahora tenemos un guirigay importante, que les voy a mandar a Antonio un cuadro que hemos elaborado, porque incluso ahora hay un régimen en marzo, sí, que es desde el día no sé cuánto a tal, que se vuelve a aplicar la anterior ley, pero anteriormente se aplicaba el decreto. Tenemos ahora, en los últimos contratos de arrendamiento que nos encontremos en los últimos 3 meses, podemos enfrentarnos a 4 regímenes jurídicos distintos, en función de la fecha en la que se haya firmado el contrato. Es válido cada uno. Ahora, si por ejemplo yo ahora mismo quisiese actualizar los contratos anteriores al nuevo régimen, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque favorece al inquilino. No puede establecer un régimen que le perjudique al inquilino, ¿vale? Pues depende, a lo mejor imagínate que dice el inquilino, bueno, si actualizamos pago más de alquiler porque así me garantizo 5 años. ¿Y cuántas veces se firma un contrato hoy y se pone en el contrato fecha 1 de abril, que es cuando va a entrar en vigor? Algunas veces sí. Y además estamos poniendo las condiciones de hoy. En ese interim cambia la ley. Es verdad que tenemos un contrato firmado en abril con la normativa de marzo. Pues ahí podemos incurrir como profesionales en responsabilidad, porque además ese contrato lo hemos proporcionado nosotros, ¿vale? Entonces, importante, la fecha, el día que se firma, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor? Eso. De hecho, fijaros, si se firma en una fecha, pero se entra a la posesión de la vivienda posteriormente, el contrato empieza a producir efectos y hay esa distorsión desde que se entra a la vivienda. Pero porque lo prevé la propia ley de arrendamientos urbanos. No, pero digo, se puede hacer esa salvedad, es decir, se firma hoy y empezará a correr el vigor de la claro, es que debería, claro. Si se firma el día de hoy y entra en vigor no da vigor. Sí, pero pasa que al poner una fecha empezamos el régimen jurídico que se le aplica a esa fecha. A ver, tengo una duda porque a mí me pasó y estuve hablando con vosotros porque fue una cosa. Firmamos el 19 de diciembre, el primer día que entró ese decreto. El del 2018, ¿no? Sí, ¿vale? Pero resulta que el contrato entra en vigor, aún no ha entrado en vigor, hasta el 1 de abril. Se pagó todo, bueno, por acuerdo de las partes, ¿vale? Interesó y se hizo así. Entonces, claro, mi duda era, ¿qué hago? Entonces, bueno, vamos a ver. Me dijeron que en cualquier caso lo hicimos acorde a la normativa vigente el 19 de diciembre. Porque, claro, pensábamos que no se iba que no iba a cambiar otra vez. Pensábamos que como en cualquier caso entraba en vigor el 1 de abril y estaría súper... Ahí el contrato se firma en esa fecha, que es el régimen jurídico que se le aplique, lo único que la relación se empieza a ejecutar en abril, sí. Pero el contrato del régimen jurídico es la fecha en la que se firma. Sí. Y no hay que hacer una modificación de nada. Salvo que las partes quieran hacerlo, pero piensa que va a pasar a aplicarse el decreto 21/2018 al decreto 7/2019, que es lo mismo prácticamente, lo mismo. Son pequeñas modificaciones. Yo creo que ni siquiera porque son las 2 personas físicas. Más lo del tope del IPC. Bueno, y está. Pero bueno, ahí por ejemplo se puede hacer, las partes podrían hacer las partes. Las cantidades decimales eran superiores, eran también los. Pero para personas físicas no. ¿Qué te iba a decir? Ahí si queréis se puede hacer un anexo, si fuera necesario, para adaptarlo al nuevo decreto. Ya está. Yo creo que la única diferencia era, pero al ser persona física no se aplica lo de las garantías, no hay límite en la garantía adicional. No, al ser persona física con la normativa del decreto 2018, ahora mismo no lo recuerdo, ¿eh? Yo creo que sí, había límite también. Sí, yo creo que el límite era con independencia si fuera persona física, persona política. Tenemos una vivienda a la venta que tiene inquilina y la inquilina no paga. Entonces se llama con puro fax y tal, de que, bueno, porque estaba incumpliendo el contrato, tal, bueno, ha pagado la mitad. Sigue debiendo dinero. Ahora es la mitad de... ¿Cómo la echamos? ¿Cuánto deuda? 1000 algo, es de 500 la renta. 1000 algo. ¿Habéis requerido el pago fehacientemente? Por Burofax.
Entonces, ahora este mes, marzo, estamos a 15 y ha vuelto a no pagar. Sería a través de un procedimiento judicial, claro. Y no esperes más tiempo, a juicio directamente. Le cumple en octubre y ella dice que en octubre se va, pero bueno, dice ella. O no. Pero hay desahucios express ahora, ¿no? Bueno, lo del desahucio express es un término periodístico. El desahucio express se refería a aquellos contratos precisamente que se inscribían en el registro de la propiedad y se establecía que a requerimiento notarial se le hacía el requerimiento de pago. Si no pagaban el plazo de 10 días que daba el contrato rescindido, y luego con ese acta notarial te permitía ir a ejecutar para el lanzamiento, porque evidentemente el notario no podía llevarse al inquilino, tienes que ir al juzgado, y eso se le llamó desahucio express por lo de los 10 días, pero era más un título periodístico. Son contratos restringidos, pero porque haya llegado su tiempo también entraría... Pero ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el paso que hay que hacer? Pues ya, pago la mitad, pero eso ha quedado ahí. En el caso, estamos hablando de cosas distintas, el caso es demandar. A prever ese contrato, me imagino que no estará inscrito en el registro de la propiedad. Yo me temo que no. No, yo te digo que no. ¿Cuántos se han inscrito? ¿Cuántos contratos tú crees que se han inscrito en el registro? 2. La última vez que los estuve contando, en Madrid o en toda España. Mira, yo creo que ni el 3%. Ni el 0,5%. Bueno, que es un placer haber estado con vosotros y nos vemos el día 27.